dirigiendo y que podamos ir sabiendo qué incorporar y qué no para poder mantener esta salud, ¿sí? Entonces estamos hablando no solamente de procesar lo que me llega desde afuera, no solamente de la información que estoy recibiendo a través de lo que veo, de lo que escucho, de lo que pienso, de lo que como, sino también estoy hablando de, entonces, de lo interno y lo externo, ¿sí? También se refiere a la capacidad de estar en armonía o en sintonía con el afuera. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un universo. Es decir, al universo la Ayurveda le dice el macrocosmos y a cada ser vivo lo llama el microcosmos. En la medida que yo me acuerde y pueda estar en armonía con esta realidad, con esta verdad, entonces habrá salud, porque puedo seguir estos ritmos en donde, del lugar donde vivo, es decir, yo vivo en un universo que me da un espacio para vivir, me da un oxígeno para respirar, me da un calor por el sol, una temperatura, y me permite tener vitalidad, y todas esas cosas me las regala, no es que yo estoy pagando por el sol o por el aire, ¿sí? Entonces, en la medida que yo tome conciencia de que estoy en este universo y que hay ciertos ciclos, hay ciertos ritmos, como el día y la noche, como el sueño y la vigilia, como las hormonas que aumentan a las 6 de la mañana y hay otras que aumentan a la noche para dormir y demás, bueno, en la medida que respete esos ritmos y esos ciclos, voy a tener más salud. Abajo hay una frase muy linda que a mí siempre me gusta compartir, que dice: se trata de evitar la constante sobreestimulación de los sentidos, porque yo, por ejemplo, estoy pensando en una cosa y a la vez contestando un WhatsApp y a la vez comiendo y a la vez mirando por la ventana y a la vez pensando, lo más probable es que no pueda hacer foco en una cosa, sino que tengo esa energía dividida en las 4 o 5 cosas que estoy haciendo a la vez. Entonces, cuando la energía la divido, pierdo capacidad para procesar de a una cosa donde yo elijo hacer de una cosa por vez, voy a tener más energía y va a ser más eficiente el proceso, ya sea digestivo o el proceso de comprensión, ¿sí? Esto es algo muy del hábito, muy aprendido de esta forma, pero no significa que no se pueda modificar. Si yo estoy dispersa o con la atención en varias cosas, no puedo entender y escuchar lo que mi cuerpo necesita en este momento. Yo hago bastante hincapié en esto porque la salud va a depender siempre de comprender qué es lo que necesito procesar. Entonces, vamos ahora con el cambio de la estación. Nosotros venimos del verano, que es una estación cálida, y estamos pasando a una estación fría, que es el invierno, pero ya el otoño empieza a aparecer el viento y el frío, ¿sí? El cuerpo se tiene que acostumbrar a este cambio del calor al frío. Por supuesto que quienes se sienten más cómodos en el frío están esperando esta estación, y quienes se sienten más cómodos en el verano, porque son más friolentos, la están padeciendo. Bueno, vamos a ver un poquitito eso. Para esto les tengo que contar y explicar que la medicina ayurvédica habla de una teoría, que es la teoría de los 5 elementos. Ahora se los voy a presentar. Estos son los 5 elementos que forman el universo y son los 5 elementos que también forman los seres vivos. Entonces, estos 5 elementos van a ser el espacio, en primer lugar. Tengo un punterito ahora. Entonces, el primer elemento lo van a encontrar como heteroespacio, el segundo elemento es el aire, el tercero es el fuego, que está dado por la luz del sol, el cuarto elemento es el agua y el quinto elemento es la tierra. En el universo es fácil verlo, pero para contarles, el primero es el espacio y el aire, porque si no existe un espacio, nada sucede, es decir, necesito un espacio para que haya vida, necesito un espacio para empezar un proyecto, necesito un espacio para bañarme, comer, salir, etc. Salir ahora no, pero bueno, ya saldremos. Entonces,
estos 5 elementos en el universo, vamos a tener que en las distintas estaciones del año van a estar unos más que otros. Por ejemplo, en el verano obviamente va a predominar el calor, que va a estar dado por el elemento fuego, y en el otoño empieza a aparecer el aire con el viento, ¿sí? Empieza a soplar y entonces aparece también lo seco y lo frío, ¿sí? ¿Cómo influye esto en nosotros? Fíjense que en los seres humanos también tenemos estos 5 elementos, y estos 5 elementos, el espacio en el ser humano estaría dado por todas las cavidades del cuerpo, por ejemplo, la cavidad bucal, todo el tubo digestivo, pero también en el espacio es donde se transmite el sonido, es decir, yo necesito espacio para que mi voz se escuche, entonces va a estar también vinculado con la voz y con la audición, y por supuesto con la comunicación. Entonces en el cuerpo van a ser, gráficamente el espacio son las cavidades, pero también son las comunicaciones. Entonces se refiere, por ejemplo, a las neurotransmisiones, se refiere al sistema endocrino y neurológico del cuerpo. En el segundo elemento, que es el aire va a ser, por supuesto, el aire que respiro, el aire que genero a través de, por ejemplo, la fabricación de gases o de eructos, pero también va a ser el aire que me permite el movimiento. Si yo no tengo aire y espacio, no puedo hacer esto, ¿sí? Yo necesito aire y espacio para moverme. Entonces, también va a estar determinando el movimiento del ser humano. El fuego es aquel elemento que me permite transformar y que me permite ver. Nosotros no vemos en la oscuridad, necesitamos luz y claridad. Entonces, puedo transformar algo que como en un nutriente o algo que escucho en un concepto también. Es decir, siempre está referido al cuerpo y a la mente. El agua, que me nutre con sus minerales, pero que también me permite la hidratación, que me permite la limpieza a través de la orina y de la sudoración, y también me permite la unión. Y el quinto elemento, que va a ser la tierra va a ser el elemento que me da sostén y estabilidad, y va a estar determinado en el cuerpo por la estructura física, es decir, por los huesos y por los músculos. Y también en la mente va a estar determinado por la capacidad de sostener, por la paciencia que yo puedo tener y por la capacidad de ser estable. Entonces, acá un breve resumen de cómo se manifiestan los elementos en el afuera y en el adentro, para entender entonces cómo este otoño puede interferir en cada uno de nosotros. Simplemente mostrarles que desde la Ayurveda existen 3 biotipos o doyas, que serían 3 estructuras físicas, que siempre se las presenta como 3, pero la verdad es que nadie tiene las 3 prolijamente definidas, sino que somos una mezcla, pero esto es como para mostrarles que los cuerpos más vata, se llaman a estos, a esta estructura física, son los cuerpos más livianos y van a tener fundamentalmente los 2 primeros elementos que son los más livianos, es decir, que van a predominar esos 2 elementos, no que solo van a tener esos 2 elementos, ¿sí? Los pita, o las pita en este caso, que van a tener como elemento principal el fuego, entonces en general van a tener más calor, y son aquellas que están contentas o contentos, en el caso de los pita varones, de que llegue el frío, y los biotipos CAFA, que son aquellos de estructura ósea más importante, y que en general van a estar más vinculados con los 2 últimos elementos, que son los elementos más pesados, como la tierra y el agua. Y fíjense que al tener el agua son, en general, es un doya que tiene humedad y que no la pasa bien con la humedad. Entonces el otoño le viene un poquito bien. ¿Por qué digo le viene un poquito bien? Porque el otoño viene con el viento que seca, ¿sí? Y los ayuda también a equilibrarse, a un doya que en general sufre de humedad, ¿sí? Entonces, repitiendo un poquito,
el primero, que es Vata, ya es seco y liviano, ¿sí? Por lo tanto, esta estación del año no le va a caer tan bien. El segundo, o los segundos, que son los Pita, van a tener al fuego, que en general ellos tienen bastante calor, entonces están esperando un poco que llegue el otoño y sobre todo el invierno. Y los Kapha, que van a tener el agua y la tierra, que por un lado les hace bien porque los seca, pero también son friolentos, entonces están como en el medio. Bueno, siguiendo un poquitito adelante, y para adentrarme con los cambios de estación, voy a pasar algunas diapos para ir específicamente a los cambios del otoño. Estos serían ejemplos de Vata, otra fotito para entender que son livianos, otra foto de Pita para entender que en general son precisos, intensos, predomina fundamentalmente la agudeza, son muy precisos, pragmáticos. Y los Kapha, que en general son amorosos, tienen un cuerpo que es sólido, pero también es blando, tienen más tendencia a la oleosidad en la piel, es raro que tengan arrugas, y en general también sufren de frío. Entonces, estas tres energías o cualidades, que son el movimiento, la transformación y la estabilidad, está en cada uno de nosotros. ¿Por qué se los cuento así? Porque si no la gente piensa que es Vata, es Pita o es Kapha, que es un poco así porque uno hereda ciertas características y cualidades, es decir, tener más características físicas de Vata, de Pita o de Kapha, significa que uno vino al mundo genéticamente con determinadas cualidades que heredó de sus padres, pero más allá de esto, todos tenemos la capacidad de movernos, todos tenemos la capacidad de transformar y de transformarnos, y todos tenemos la capacidad de la estabilidad. Entonces, si bien en Vata predomina el movimiento, es decir, las personas que tienen más espacio y aire en su estructura física y mental van a tender a ser más móviles, van a tender a ser más livianas, van a tender a ser más parlanchinas. Las Pita en general van a tender a tener más fuego, más calor. También esa esencia a fuego las hace más intolerantes, porque el que se siente fuego es a todo nada, no hay segundas vueltas. Y los Kapha, que por el contrario son mucho más lentos para moverse, para reaccionar, pero tienen muchísima fuerza, es decir, les cuesta arrancar, pero una vez que empezaron, córranse porque no paran. Entonces, estas serían como las tres energías que todos tenemos dentro y que se van a ir moviendo, depende de la estación del año, depende también de lo que comemos. Y vamos a ver ahora entonces cómo esto lo podemos relacionar con la llegada del otoño. Fíjense que las cualidades del otoño son parecidas a las cualidades del primer doya Vata, porque el otoño se presenta fundamentalmente con viento y con cambio de temperatura. Es decir, yo les conté que venimos del verano y estamos transitando y yendo hacia el invierno. Es decir, que venimos de una estación muy cálida y estamos yendo hacia una estación fría. ¿Y cómo se genera ese frío? Bueno, lo primero que sucede obviamente es baja la temperatura, pero también aparece el viento, el movimiento. Y el viento, así como seca las hojas, y nosotros vemos cómo los árboles van perdiendo las hojas, o sea, en lo externo baja la temperatura, aparece la sequedad en las hojas, aparece el viento con su movilidad, y empezamos a tener días más inestables. ¿Por qué digo esto? Porque el otoño tiene esa particularidad en donde hay días que es seco, 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 hay días que llueve y es húmedo, hay días que parecen primavera y hay días que parecen invierno, entonces empieza a estar inestable, ¿sí? No es una estación en donde en general la temperatura sea siempre la misma, sino que es una estación un poquitito en tránsito. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede si aumenta, por ejemplo, dentro de las cualidades que yo les muestro acá
de estas cualidades que les muestro. Me río porque no estoy acostumbrada a este puntero digital, entonces yo muevo las manos, pero ustedes no me ven así. Es mejor que lo vean en la presentación. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando aumenta esta cualidad, que es la sequedad. Entonces, si aumenta la sequedad, tenemos más probabilidades de que eso suceda también en nuestro cuerpo. Entonces, aumenta la sequedad, que puede aparecer la tos seca o la disfonía, la carraspera, puede aparecer la constipación, que sería la sequedad al ir al baño, puede aparecer la piel más seca y también el pelo más seco y las uñas quebradizas. Algunas personas, sobre todo aquellas que ya tienen más sequedad en su contextura física, pueden tener también como grietas en los talones, es decir, pueden tener un poquito más de sequedad, ¿sí? Se pasan un poco de sequedad. La otra cualidad que aparece es el frío. Fíjense que baja la temperatura y una de las cosas que empiezan a aparecer es que se enfrían las manos y los pies, y la sensación en realidad corporal de que uno todavía no se puede calentar, porque estamos cambiando, estamos en esta transición del calor al frío, ¿sí? Primero, lo que estoy haciendo es plantearles qué es lo que nos puede pasar y después vamos a plantear cómo lo vamos a solucionar, ¿sí? Con cosas sencillas. Aparece entonces también la movilidad, esto que les decía que, bueno, hay días que parecen de verano, hay días que parecen de primavera, aparece la brisa, pero también aparece el viento, y bueno, y en algunos lugares, no por acá, pero en algunos lugares hasta puede aparecer un tornado. Entonces, este aumento de movilidad y este aumento del aire en el cuerpo puede darse, por ejemplo, con un aumento de gases, con un aumento de eructos, con un aumento de la distensión abdominal, es decir, sentir que tengo la panza hinchada y no comí mucho, pero me siento como muy distendida, como si hubiera comido mucha cantidad de comida. En la mente, esta inestabilidad, esta irregularidad, este viento, lo que hace es, empieza a soplar en la mente, entonces activa. ¿Y qué puede pasar? Activa las ideas, pero también las mueve, ¿sí? No las activa ordenadamente, sino que viene como a decirme una cosa y después la otra, me aumenta la velocidad de la mente y me aumenta la dispersión, porque es como hoy una cosa, mañana la otra, entonces la mente, si bien puede estar más creativa, también puede estar un poco más desordenada. Hablando un poquitito de la mente y de la inestabilidad que trae el otoño, ni hablar sumado a que nos toca en cuarentena, ¿no? O sea, parecería como exacerbado este año el otoño, porque bueno, la incertidumbre también tiene que ver con esta realidad. Entonces, aparece inestabilidad e incertidumbre, y eso a la mente, la falta de certeza, le puede dar miedo, preocupación, insomnio, ansiedad, alguna de estas, todas, ninguna, bendecidos los que no tienen ninguna de estas, pero sobre todo el desorden y la dispersión de la mente, ¿sí? Lo bueno es que cuando hay tanta expansión y cuando soplan las ideas, también aumenta la creatividad y también aumentan las ideas. Es decir que por acá ya podríamos ir viendo algo de la solución. Otra de lo inestable que tiene el otoño es que también hay una tendencia a no seguir la regularidad, es decir, por ejemplo, a desordenarnos, no solamente por ejemplo, en los horarios, ¿sí? Podemos desordenarnos en los horarios, en los horarios de ir a dormir, pueden cambiar los horarios de las comidas, pueden cambiar los horarios de irse sobre todo de descanso, ¿no? O sea, aparece el insomnio, pero está activado por la inestabilidad y la incertidumbre. Haciendo un pequeño resumen, fíjense que el Ayurveda siempre plantea cualidades, es decir, ¿qué hago con lo seco, frío, liviano, móvil e inestable? ¿Sí? Y esto
lo extrapola al físico y a la mente. Es decir, estas cualidades se me pueden manifestar en el cuerpo, se me pueden manifestar en la mente, puede que una se manifieste en el cuerpo y otra en la mente, pero siempre va a ir a comprender que si estas son las cualidades que están en desequilibrio, va a plantear equilibrarlas justamente con sus opuestos, por decirlo de alguna manera. Es decir, mi cuerpo está seco, le tengo que dar humedad. Pero ojo, acá la humedad no está pensada desde el agua, porque el agua a veces deshidrata más de lo que hidrata. La humedad acá está planteada desde la grasa saludable. Si yo tengo la piel seca, me va a hidratar más un aceite, por ejemplo, el agua, ¿sí? De hecho, uno se pone crema, pero si la crema tiene aceite, es mejor. Y si nos animamos a usar solo aceite, mejor todavía. Entonces, vamos a ir viendo concretamente cómo voy a contrarrestar o a mejorar o a complementar las carencias que pueden aparecer en esta estación. Fíjense, acá puse un ejemplo de alimento, entonces acá tenemos un alimento seco, como pueden ser las legumbres, acá tengo una fotito que tiene lentejas rosadas, y tiene las lentejas comunes, y los porotos aduki, porotitos mung por acá, garbanzos, es decir, todas las... elegí un alimento bien seco para entender que es justamente en otoño, si yo quiero comer eso, le tengo que agregar algo húmedo, grasoso, saludable. Para aquellos que son veganos, el aceite, perfecto, aceite de oliva, también aceite de coco, si les gusta, y para aquellos que son vegetarianos o no son veganos, el ghee o manteca clarificada es una muy buena opción desde la Ayurveda. Pensemos que es una grasa saludable que en el proceso de su cocción perdió las grasas trans, perdió prácticamente la lactosa, y es muy, muy buena para darle grasa al alimento y hacerlo saludable. Pero el que no le gusta, o el que es vegano, o simplemente no le gusta el ghee, podemos usar aceite de oliva, que dentro de los aceites es uno de los más completos. Entonces, haciendo un resumencito y hablando específicamente del alimento, tenemos que priorizar comidas calientes, porque tenemos problemas de frío, comidas húmedas y comidas cocidas, porque van a ser aquellas que me van a dar más calor y más humedad. Eso no significa que no puedo comer una ensalada, simplemente lo que estoy diciendo es, prioricemos esto si yo siento que en mi cuerpo tengo un exceso de aire, por ejemplo, gases, ¿sí? Los guisitos son como los kicharis nacionales. El kichari es una mezcla de una legumbre, en general podría ser, por ejemplo, porotos aduki, con arroz yamaní, con verduritas. O sea, sería un guisito, pero sin salsa de tomate, ¿sí? Lo puse porque es muy, muy ayurvédico, y es muy nutritivo también, sobre todo para los vegetarianos, porque se da como el complemento de proteínas al mezclar hidratos de carbono por un lado, cereales con legumbres. Un arroz, aumentar el consumo de avena, que podría ser en porridge, porque el porridge de avena se cocina y eso cae mejor. Es como si yo les dijera, aumentó el frío, entonces al tener más frío empiezo a usar el fuego de la hornalla para no gastar mi energía, mi propio fuego lo guardo para mantener, por ejemplo, mi temperatura corporal, ¿sí? Un tecito con canela, jengibre, cardamomo, clavo, es decir, un tecito medio picante, también me va a ayudar con el calor, ¿sí? No hay que excederse porque es muy seco también, o sea, todo lo que sea muy picante me va a tender a secar, pero un poco picante está muy bien, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos. Ahora, cualquier comida que elija, no importa cuál sea, a todas les tengo que agregar aceite de coco o aceite de oliva o ghee, más que en otra época del año. Aquellas personas que tienen una contextura bata deberían por lo menos usar 4 cucharadas de materia grasa por día. Las pita 3 y las cafa 1 o 2, ¿sí?
Es decir, también esto va a depender de la contextura física. Yo lo que estoy tratando es de generalizar como para dar una idea de qué tenemos que hacer en este otoño. Nuevamente, vamos a tratar de no tomar bebidas frías y sí de priorizar las bebidas calientes. Y vamos a hablar un poquitito de la mente, que está en un estado muy irregular, de mucha inestabilidad y muy móvil. Yo elegí a un pájaro porque el pajarito es este que un día viene, come, uno lo ve un segundito y después se fue. Y por otro lado es un animal que se siente inseguro porque cualquiera le puede hacer daño, lo puede atrapar. Y bueno, un poco la mente está así en el otoño. Entonces tenemos que ir tratando de sentir esta y solidez, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que uno piensa cuando está frente a un médico ayurvédico es que lo van a mandar a meditar, a recitar, a decir mantras. Es maravilloso eso, pero uno sabe que no puede empezar por ahí. ¿Por qué? Porque la mente no puede sentarse a meditar. Primero, es algo muy diferente a lo nuestro, no es algo que hayamos aprendido de chicos. Nosotros lo que tenemos que trabajar sobre todo es con la confianza en la mente. Es decir, lo primero que esa mente tiene que adquirir frente a la inestabilidad y la incertidumbre es la confianza en el proceso. Acá está un poquitito mezclado con la situación actual que estamos viviendo, porque este otoño, que suele ser inestable y suele ser un tornado, estaría un poquitito exacerbado por una situación de incertidumbre en lo laboral o en la salud o en el futuro. Bueno, estamos viviendo momentos en donde la mente está más alerta porque está muy activada por un montón de información y a la vez no tiene certezas y le cuesta proyectarse. Entonces, más que nunca hay que trabajar con la confianza en el proceso. Y confiar en el proceso significa no saber qué va a pasar. Es decir, confío en que esto que va sucediendo es bueno y suelto el resultado. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero hay que ir como trabajando sobre esto para comprenderlo. ¿Cómo puedo ayudar a esta mente para que entre en modo confianza? Fíjense, para mí, en primer lugar, es este secreto. No tanto recitar y meditar, que a mí me encanta, pero si uno no tiene regularidad, orden, horarios y actividad física, la mente patalea. Es decir, una mente es difícil que se siente a meditar, salvo que tenga mucho entrenamiento, sin un orden, sin una regularidad, sin un horario y sin haber hecho actividad física. La actividad física ayuda un montón a que esa mente luego pueda parar, ¿sí? Esa actividad física, estoy hablando de todo tipo de actividad física, y por supuesto la práctica de yoga, que es como un plus que tiene, o sea, porque es actividad física con meditación, con conciencia, pero para empezar, o sea, con movernos ya es un montón para que esa mente empiece a estar más estable, ¿sí? Le tenemos que dar raíz. Entonces, ¿qué es la regularidad y el orden? Darle horarios. Es decir, me levanto a esta hora, desayuno a esta hora, almuerzo a esta hora. Entonces ya hay un tema menos de preocupación. Si frente a la incertidumbre le cambio los horarios y un día me acuesto a esta hora y otro día me duermo a no sé qué hora y otro día me levanto y un día hago deporte y el otro día no. Bueno, o sea, ordenar la mente es darle estabilidad. Vamos a pasar un poquitito esta. Y acá vamos con los consejos bien propios de la Ayurveda, ¿sí? Entonces, el Ayurveda nos recomienda, fíjense, limpiar la lengua cuando nos levantamos a la mañana, es decir, uno se levanta, se lava la cara, se cepilla los dientes, usa el hilo dental, lo que cada uno use, pero además agrega plus. Entonces, ¿cuáles son los tips que agrega? La limpieza de la lengua con una cucharita, podemos utilizar. Si no tenemos un limpialengua, no importa, con una cuchara nos alcanza y lo que vamos a hacer es ponerla en este sentido, ir de atrás hacia adelante, ¿sí? La limpieza de la lengua va a ser así, y de esta manera voy arrastrando las toxinas que puedan quedar o hayan quedado de la noche anterior, ¿sí? La limpieza de los dientes, como siempre,
y luego unos buchecitos con aceite de sésamo, eso es para mejorar las encías, ¿sí? Y la dentadura en general. Después continúa, sale de la boca y va a la nariz. Y dice, aplíquese 3 a 5 gotitas de aceite en cada fosa nasal. ¿Para qué? Para mejorar la limpieza de la nariz y también de las fosas nasales, que son las que están por aquí, ¿sí? Entonces, es fácil, hay que tener un goterito nada más, y es una manera de ayudar a limpiar esa nariz. También continúa diciendo, pónganse agua fría en los ojos, pero bueno, nosotros nos lavamos la cara habitualmente, y después sigue con una rutina de ejercicios para la vista, meditación y demás, pero vamos a ir despacito. Fíjense que el concepto siempre es, si estoy en una estación seca, tengo que ir a lo húmedo. Entonces, habla de Avianga o automasaje, masaje con aceite en el cuerpo, con unas gotitas es suficiente, no voy a usar medio litro de aceite, puedo usar aceite de almendras, y simplemente lo que voy a hacer es pasarme aceite por el cuerpo, como si me estuviera haciendo un masaje, pasarme aceite para hidratar el cuerpo, lo dejo un ratito y después me ducho, ¿sí? En este tiempo de cuarentena, quizás podamos algún día de la semana hacerlo. Entonces, por la noche, los masajes plantares, por supuesto que todo esto es, si desean, pueden ir, siempre en las primeras diapos les dije, de a un cambio por vez. Cuando lo domino, le sumo el segundo cambio, ¿sí? Para que no se me asusten, porque ya la lista es interminable, si no. Entonces, los masajes plantares ayudan un montón a descansar, porque no solamente por el aceite que le pongo, sino también por el masaje en la planta de los pies, en donde está representado todo el cuerpo, ¿sí? También ahí pasamos de frío a calor, es decir, tiene un efecto de pasar de seco a húmedo, pero también de frío a calor. Estoy contrarrestando las dos cualidades que me trae el otoño. Realizar actividad física, practicar yoga, esto me va a dar, por un lado, a la mente la pasa también de frío a, perdón, a la mente no, al cuerpo lo pasa de frío a calor, ¿sí? Pero practicar yoga también le da ese plus a la mente, del que le da estabilidad y tranquilidad. De inestable a estable, o de móvil a quietud, ahí sí vamos a utilizar la meditación, recitar los mantras y también la práctica de yoga, porque bueno, dentro de la práctica de yoga vamos a tener las asanas, que son las posturas, los pranayamas, que son las técnicas de respiración, también la meditación, también recitar mantras, ¿sí? A veces es más sencillo para aquellos que nunca han meditado, recitar un mantra, que se recomienda hacerlo durante 10 minutos, para que la mente pueda salir de la velocidad y la voy a llevar a la estabilidad. Si repito un mantra una o dos veces, eso no sucede, pero si lo repito durante 10 minutos, aparece ya en ese momento un pequeño cambio. Bueno, dentro de los hábitos saludables entonces tenemos que respetar los horarios, esto que les decía, si yo ya sé y que tengo una rutina en donde desayuno a un horario, almuerzo a un horario, ceno a un horario y me voy a dormir a un horario, la mente ya no se preocupa por ese tema y esa energía la uso yo para otra cosa. Bueno, y ahora vamos a algunas recetitas de cocina que a todos nos gusta y que ahora somos grandes chefs en este momento. Entonces vamos a probar con algunas hierbas, casualmente la cúrcuma, aquellos que han venido a mis clases tienen sus tuppers naranjas, así me han dicho, y sí, ahí veo algunos que se están riendo. La cúrcuma la amo, así, para mí, es una, se ríe Nati ahí. Entonces, la cúrcuma, y les puse el nombre Haridra, es el nombre en sánscrito, el nombre en inglés también, y bueno, tiene muchos otros lindos nombres que otro día se los voy a contar, pero la cúrcuma se puede usar en polvo, se puede usar la raíz también, pero contiene grandes propiedades antialérgicas, antibacterianas, estimula la inmunidad, y se lo llama el antibiótico de la cocina, ¿sí? Entonces, la cúrcuma la puedo usar
en la comida, la puedo usar en tés. Les mostraría mi tecito, pero es bien naranja. Por ahí sí no sé si, no importa. Otro día se los muestro. Para hacer gárgaras, fíjense que la cúrcuma debe ser lo que más rápido saca el dolor y la inflamación de la garganta cuando duele o cuando empieza una inflamación en la garganta. Se puede poner una cucharadita en una taza de agua tibia de la canilla, se revuelve y se hacen gárgaras con cúrcuma. Generalmente, haciendo eso 3 veces por día, en 24 horas, la cosa resuelve si estamos hablando de una inflamación, ¿no? Si ya se metió algún bichito, no. Pero también ayuda un montón a remover, si hubiera placas, ayuda a sacarlas. Entonces, acuérdense siempre que las gárgaras con cúrcuma son muy fáciles y son muy gauchitas. Después la quieren a la cúrcuma, de entrada no porque tiñe todo de naranja, pero bueno. En la piel también se puede mezclar con un poquitito de aceite de almendras o de coco, y si bien, como les digo yo siempre, empiecen con una zona que si después quedan naranja no se preocupan, pero ese naranja se va con los días, no van a quedar para siempre así, pero mejora muchísimo las irritaciones, la irritabilidad, la urticaria, o sea, ayuda a curar algunas patologías de la piel, e incluso están en las fórmulas para enfermedades de la piel, en las fórmulas ya medicinales, la cúrcuma forma parte casi siempre porque es un gran antialérgico. No hablo más de cúrcuma, les prometo, ya está. Entonces, mentí. Ahora viene la receta. La leche dorada, que sería una taza de leche de almendras o de leche común, el que toma leche común, una cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de jengibre y una cucharadita de miel, ¿sí? Esto calentito, en algunos lugares se llama turmeric latte, pero se puede hacer en la casa y también se puede hacer con otras leches, que en vez de leche de almendras pueden usar leche de avena, pueden usar leche de alpiste, las leches que cada uno quiera hacer vegetal. Y si quieren leches vegetales, después les mando por WhatsApp recetitas para que vayan viendo. Esto ayuda un montón en el invierno, esto ayuda un montón en esta época del año. La leche dorada tiene muchas propiedades, porque bueno, es una mezclita de varias plantas medicinales, y sobre todo ayuda un montón en los resfríos, ayuda un montón en el dolor de garganta, y además es muy rico. El té de orégano es mi favorito para la tos. Ahí les puse una dosificación de medio litro de agua, se puede hacer más, por supuesto. Es una cucharada sopera de orégano en medio litro de agua, se hierve 5 minutitos, después hay que colarlo y servirlo. Ayuda junto con las inhalaciones y los vapores también que uno puede hacer, y con las nebulizaciones, si tiene nebulizador, el té de orégano ayuda un montón a remover, pero sobre todo, más que la tos productiva, la tos seca, ¿sí? En esta época que estamos viviendo, obviamente frente a un dolor de garganta o frente a la tos, obviamente tienen que consultar. Estos son remeditos caseros para tener a mano y para hacer y para disfrutar, pero siempre consulte a su médico. Entonces, resumiendo, estoy frente a una estación que me trae seco, frío, liviano, móvil e inestable, y yo tengo que priorizar para pasarla mejor y para tener salud y para que mi cuerpo no gaste energía al pepe, es decir, que no gaste energía extra, tengo que darle húmedo, caliente, pesado, regular y algo estable o más quieto, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito sería, mantener una rutina con regularidad en horarios, la oleación interna y externa, que sería agregarle más aceite a las comidas y aplicarme aceite en la nariz, en los buchecitos, en la piel. También lo puedo poner en la cabeza para ayudarme al pelo seco. Calor en las comidas y humedad en las comidas nuevamente, agregarle aceite de oliva.
actividad física para que me dé calor, práctica de meditación, de mantras y de yoga. Bueno, con esto terminamos la presentación, impecable, 5 minutos antes de las 6.